Fernando Chino Navarro, que es el jefe de bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria, está aquí con nosotros. Gracias por estar. Gracias a ustedes, ¿cómo les va? Muy bien, para preguntarle en principio cómo vivió este cruzamiento de sensaciones, la celebración, por un lado el festejo, y la defensa de la democracia, y el tema de las insubordinaciones. Y con un sabor agridulce. Yo creo que fue correcto que el acto se charló informalmente, si era correcto llevar adelante o no el acto, la celebración, la recordación. Yo era partidario de que había que hacerlo, más allá de la situación que vivían muchas provincias, miles de familias, los familiares de las víctimas, a quien uno le expresa la solidaridad, pero obviamente a ellos no les va a alcanzar con nuestra solidaridad. Se trata de víctimas fatales. Pero no hacer el acto era darle la razón a la brutalidad de la extorsión policial, era darle la razón a que el miedo paraliza y puede condicionar un sistema institucional. Y hacerlo implicaba ese sabor agridulce de todo lo bueno que hemos hecho, que tenemos que estar orgullosos desde el pueblo, desde el conjunto de la sociedad, la política, pero no es un partido el dueño de los logros, y también hacernos cargo de lo que falta, con la responsabilidad que implica a la clase dirigente, a la política y a la otra clase dirigente que está en otros estamentos, y también como sociedad asumir todo lo que debemos trabajar en el marco de un proyecto colectivo, no el individualismo, no el sálvese quien pueda, de lo que falta. Sobre la clase política hubo dos expresidentes invitados, Menem y Duhalde, que no estuvieron. Eso llama un poco la atención, porque iban a ser homenajeados, ese era el sentido de que los 5 expresidentes vivos estuvieran ahí. No sé por qué no estuvo Menem, sé que está enfermo. Sí lo escuché a Duhalde el día anterior en un programa de televisión hablando de un libro que va a presentar. Me parece que es circunstancial, casi anecdótico. Lo importante es que el pueblo argentino en su mayoría, cualquiera haya sido su posición respecto al acto, la celebración, qué opinan de la coyuntura, de nuestro gobierno, todos los actos de violencia los aisló. Los actos de violencia han sido minoritarios. La televisión a veces cuando enfoca la cámara y uno ve correr 100, 50, 200, 300 personas, cree que es una multitud, cree que son millones. En realidad son una minoría absoluta que no llega ni al 0,01% de nuestra sociedad, que puede ser muy crítica, puede tener disidencias y es válido. Claro, porque de todas maneras impacta sobre la gente estaba con mucho miedo y se expresó, ¿no? Hacia la esencia de la democracia el disenso, pero el miedo, no solamente el miedo, hay un repudio a la violencia, hay un repudio a ese autoritarismo y a esa extorsión, porque podemos estar de acuerdo que los salarios de los policías son bajos, que están mal estructurados desde el punto de vista de los básicos y los demás complementos. Lo mismo pasa con la mayoría de los trabajadores estatales en todo el país. Ahora, ¿qué pasaría, yo le pregunto, Navarro, si médicos que cobran mal y cobran mucho peor que la policía hicieran un paro salvaje, dejaran de atender gente en hospitales y ese paro derivara en circunstancias dramáticas por las que murieron 12 personas? ¿Qué pensaríamos? No, pero es más grave. Médicos? No solamente hubo abandono de sus funciones. En algunos casos, como en el caso de Córdoba, lo tendría que probar la justicia, pero hay periodistas que tienen fotos, grabaciones, testimonios de que la policía fue la que inició los saqueos. Sí. No es que liberó la zona, inició los saqueos en Córdoba. La presencia de fuerzas policiales en Catamarca con armas es una cuestión de una gravedad inusitada. Por eso me parece que... Las armas son del Estado, en todo caso. Las armas son de ciudadanos que se los confiamos para que nos defiendan, para que nos protejan, no para que nos extorsionen con las armas que confiamos para que nos protejan del delito. Por eso me parece que es importante separar el reclamo, la reivindicación, la pasión, la euforia, lo que puede decir el familiar, incluso un efectivo que está en horas de fuera de servicio y participa, pero tiene que haber una investigación puntual en cada provincia. En Buenos Aires lo vamos a plantear, porque si hay responsabilidad en la cadena de mando, tiene que ser separado de la fuerza, porque esto no tiene que ser la última vez que haya un reclamo de estas características, no solamente por la cantidad de víctimas que se provocaron, sino por la zozobra que esto genera. Y yo coincido con la presidenta, esto no es casual. No es casual que ocurra alrededor del 10 de diciembre, donde se celebra el 30 años de la democracia, donde sabemos que aún hay componentes, y se han expresado públicamente en los últimos tiempos, que reivindican a Videla y a la dictadura. No es casual que se fueran ocurriendo
aparecía en una provincia, se empezaba a resolver y pasaba a la otra provincia. Ahora, hoy La Pampa y Salta. Algunos reivindican a Hitler, no solo a Videla. Bueno. Y lo hacen más o menos en público. ¿Sabes lo que te quería preguntar para que no se me escape la idea? Creo que el problema aún es mayor, porque la gente, conociendo estos datos que vos estás contando, que creo que quedaron evidenciados, que estaba programado de alguna manera, la gente siente más tristeza aún. Porque dice, ¿cómo puede ser que nos estemos haciendo esto entre nosotros mismos? ¿Cómo puede ser que seamos tan vulnerados? ¿No? Digo, me parece como que el paradigma está ahí también. Sí, por supuesto. También somos una sociedad diferente, con lo bueno que eso implica y con lo malo que eso implica, que habrá que ir analizándolo porque estamos muy encima de los acontecimientos. Y no me refiero a lo que ocurrió en las últimas horas, sino a lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Esta Argentina no es la Argentina que, Carlos, vos y yo crecimos. No digo que sea mejor, es diferente, está mucho más fragmentada. Tampoco digo que sea peor, porque tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Hay una ruptura social muy grave. Cuesta entender cómo vecinos pueden saquear un comedor de su propio barrio. Por suerte fue la minoría eso, la absoluta minoría, porque en general fueron hechos más bien vinculados o a las propias fuerzas de seguridad o a periferia de esas fuerzas de seguridad. Pero también marca una profunda responsabilidad a quienes estamos en el gobierno provincial, municipal, incluso al gobierno nacional. Nosotros tenemos que encauzar esa situación. Ese es un punto muy interesante. En lo social, pero también en lo institucional. Estamos, Chino, en sociedades muy distintas a las del pasado, pero vivimos en una Latinoamérica en que hay muchas cosas conectadas. En los últimos años en América Latina hubo 3 intentos de golpes de Estado, uno de ellos consolidado en el cambio del presidente Fernando Lugo, que empezaron con rebeliones policiales. Uno ocurrió en Bolivia con Evo Morales, otro en Rafael Correa, en Ecuador, y la tercera, los hechos que derivaron en la salida del poder de Fernando Lugo. Hay una técnica para eso: suba de precios, huelgas policiales, conflictos salariales de los policías, represión en las calles, estado indefenso. Y acá hay mucha gente que siente que esa técnica se aplicó de manera primaria en la Argentina, aunque acá hay un gobierno fuerte y una población que respalda al gobierno. ¿Cuál es la responsabilidad política de la Sota? Porque en Córdoba fue donde corrió el reguero que luego empezó a replicarse en distintos ámbitos. Antes de contestarte, quiero tomar algo que me habían preguntado recién, lo del miedo. Sí. Es razonable que tengamos miedo, no somos locos, pero tenemos que vencer ese miedo, porque el miedo paraliza, y cuando el miedo nos paraliza nos quedamos en casa, y cuando nos quedamos en casa la democracia es débil ante este tipo de iniciativas. Antes eran las Fuerzas Armadas, hoy en América Latina las fuerzas policiales pueden cumplir ese rol, que en Argentina no tiene ninguna posibilidad de prosperar, pero que no hay que subestimar, porque si no, no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Y yo coincido, reitero, con la presidenta, no creo en las casualidades. Tampoco tengo elementos y no los aportaría, pero creo que una investigación seria va a determinar que estas cuestiones no son casuales. Lo de la Sota, a mí lo que más me asombra es el desenlace. Puedo entender que no hayan evaluado, no es que puedo entender, pero puede ocurrir que no haya habido una evaluación de qué estaba por pasar. Pero el desenlace... Bueno, no la había porque ni siquiera estaba en Córdoba el gobernador en su momento. Pero era un proceso que ya tenía 60 días. Claro. Ya había habido reclamos de familiares, ya había negociaciones, había habido marchas, ya tenía... El conflicto de Córdoba tenía casi 2 meses de existencia. Pero supongamos que pensó que no iba a pasar nada o que estaba negociando o bajo control. El desenlace cuando él viene... Cuando ya los periodistas de Córdoba manejaban la información que la propia policía había iniciado el saqueo, no que lo había propiciado o que había liberado, lo había llevado a cabo, las motos que son las que empiezan a pasar y a romper vidrios, y después los vehículos que vienen detrás de las motos, porque recién mucho después llegan vecinos, tampoco en una cantidad masiva, pero fue una situación grave la de Córdoba. Ahí el gobernador no debió haber interrumpido todo tipo de negociación, haber sancionado a los responsables. Él hizo todo lo contrario, celebró la negociación, le dio el aumento, empoderó una fuerza que se caracteriza por la mano dura, por el gatillo fácil, y la mandó a buscar a los saqueadores, cuando él ya sabía que los saqueadores era la propia policía. O sea, una irresponsabilidad que yo creo que hay que investigar en la justicia, no solamente políticamente. Hay gente bien informada sobre Córdoba que dice que cuando el Navarrazo en el 74, o el jefe de policía de Córdoba se levantó y Obregón Cano, el gobernador democrático justicialista, fue eyectado del poder, hay gente que dice que de la Sota participó de ese levantamiento a favor del Navarrazo. ¿Eso es políticamente posible y es cierto? Yo lo leí. No me consta que sea cierto, lo leí, me acuerdo de haberlo leído hace mucho tiempo.
lo que me llamó la atención cuando él habló del Navarrazo, haciendo un paralelo, sí, claro, como que la policía lo quería destituir a él, cuando en realidad, más allá de cuestionar el accionar policial de Córdoba, y reitero que me parece que hay que caerle, no solamente en Córdoba, en todas las provincias, a los responsables de estos hechos de insubordinación al margen de la ley, que generaron la violencia que generaron además, todo el peso de la ley. Nadie lo quería. Es incomparable la situación de Córdoba, el gobierno nacional, con la de Obregón Cano y el gobierno institucional en la década del 70. Me pareció de un grado de hipocresía grave, y verlo el otro día en la Casa de Gobierno con su discurso como si no hubiera pasado nada. Yo entiendo cuando habló con Jorge que el jefe de Capitanich, gabinete debe charlar con todos los dirigentes y buscar encauzar, porque lo que el gobierno nacional es tratar de, como cualquier gobierno con un mínimo de sensatez, garantizar la mejor calidad de vida posible para los habitantes de cualquier provincia, pero yo no sé si de la Sota se observa luego, es una irresponsabilidad y una falta de escrúpulos muy grande la que ha demostrado. Y un hombre que también reconozcamos que en algún momento generó expectativas, cuando formaba parte de la Renovación, fue candidato que acompañó a Cafiero, y la verdad, no sé dónde está ese de la Sota. Este es otro. Este es otro de la Sota. Y para cerrar, el resto de la oposición, digamos, la oposición al gobierno, ¿cómo se involucró? ¿De qué manera habló? Porque yo coincido con la presidenta, aunque no tenga datos, nombres, apellidos, para pensar que esto no es casual. 3 elementos. Ante una situación que tuviese el 10% de volumen de lo que ocurrió en estos últimos días en las provincias de Argentina, se hubiesen peleado en los pasillos de los canales los dirigentes, la mayoría de los dirigentes de la oposición, para expresar el cuestionamiento que pueden cuestionar el gobierno nacional y su repudio de esos hechos. Salvo la iniciativa que tomó Domínguez en la Cámara de Diputados de la Nación, que la oposición estuvo obligada a acompañar, me extrañó sobremanera la ausencia de repudio a estos hechos. Segundo, me sorprende que, salvo los hechos que tuvieron algo de masividad, es como que se hubiese escapado a una planificación que yo no puedo afirmar 100% que haya existido, pero creo que existió, por este análisis que hago. El 90% de los comercios afectados son pequeños y medianos. Y tercero, cómo los periodistas de TN, cuando mostraban la violencia, una cosa es mostrarla y otra cosa es lo que decían. Era como que invitaban, además de regodearse, al saqueo y a la violencia. Me queda la duda, son periodistas que quieren, porque yo he escuchado decir a periodistas de TN tantos disparates que a lo mejor es porque quieren quedar bien. Puede ocurrir en cualquier trabajo, que uno quiere quedar bien con su jefe, entonces sobreactúa, pero en una situación tan grave, son 3 elementos que me sorprenden. El único grupo opositor que se reúne y hace trascender en los medios que se reunió con las fuerzas que se habían revelado o estaban acuarteladas fue el Frente Renovador, con su jefe Sergio Massa. No puedo hacer subjetivismo respecto a la intencionalidad, pero me parece una torpeza porque le da entidad a un grupo que está fuera de la ley. Y además le remarcan, en el conurbano no, como diciendo, bueno, acá no, en el resto de la provincia sí, de una irresponsabilidad importante. Este último punto lo dejo aparte, porque no tiene que ver con el análisis que hago respecto a que me parece que hubo planificación, aunque hay algunos actores ligados al Frente Renovador que en las redes sociales tuvieron expresiones que dejan bastante que desear, y el Ministerio de Justicia lo está investigando. Pero yo coincido absolutamente con la presidenta. Esto no es casual. Hay intereses que les molesta mucho que haya democracia, y una democracia fuerte, con protagonismo, porque yo siempre digo que errores tenemos mucho, y cuando alguno me señala yo digo, para que yo te puedo notar unos cuantos, pero a ellos no les molestan nuestros errores. A los grupos económicos lo que les molesta son nuestros aciertos. Hoy Roca habló del rol del Estado, y yo reitero esto porque aunque canse, me parece que es bueno señalar a Pablo Roca como a Ratazzi lo que les molesta, que los trabajadores argentinos ganen mucho. Ya lo dijo en público. Ellos dicen que eso hace que nuestra economía no sea competitiva. Nosotros creemos que nuestra economía es competitiva con todas las cuestiones que hay que corregir, y que somos conscientes y estamos trabajando en eso. Si hay consumo, si hay mercado interno, si hay industria nacional, si hay salarios buenos, que sean mejores, por supuesto. Seguro. Pero, ¿cómo tenemos que ser competitivos según Rocco Ratazzi? ¿Con salarios bajos para que ellos ganen más? Me parece que eso es lo que está en tensión y en discusión detrás
de todos los conflictos que la democracia vive desde que Néstor Kirchner asumió, y Cristina continuó profundizando mucho lo que había hecho Néstor. Un día se les va a ocurrir que está mal pagar aguinaldo a los trabajadores en la Argentina. Sí. Gracias, señor Navarro, por haber estado aquí. Gracias. El Navarrazo del 74 no tenía nada que ver con el Chino Navarro, por las dudas. Fue el jefe de policía que se rebeló contra Obregón Cano. De alguna u otra manera, Chino Navarro es un deleitador de la buena música. Su vida también ha estado transida por la música a través de los años de la democracia y de las dictaduras. Hay muchos artistas que hablaron por nosotros, que hablaron por todos.